Las elecciones de 2018 van a ser las primeras en las que los partidos políticos no tengan el monopolio total de los cargos de elección popular. Están los aspirantes independientes que pueden jugar un papel muy importante, sobre todo por o en caso de que, como apunta, tengamos una competencia muy cerrada, especialmente hacia los comicios en la presidencia de la República. Hay o ha habido mayores inscritos quizá de las expectativas que había por los altísimos requisitos que se deben de cumplir para poder alcanzar una candidatura a diputado, a senador o a la presidencia de la República, pero todavía tienen un buen trecho que recorrer y hoy todavía no sabemos ni cuántos ni cómo le van a hacer buena parte de ellos para no morir en el intento. Vamos a hablar con dos aspirantes independientes a cargos de elección popular y además nos va a acompañar el director de Prerrogativas y Partidos Políticos. Muchas gracias por estar con nosotros. Arrancamos 2018. Tenga un buen año, que le vaya muy bien. Un año en el que seguramente las elecciones del 2018 van a marcar buena parte de la pauta de la agenda de discusión y de debate nacional, y justo vamos a empezar hoy con ese tema, con los candidatos independientes, los actores, le decía, quizá la pieza inédita de estos comicios, o una de las piezas inéditas de estos comicios, y me da mucho gusto para entrarle a discutir sobre el tema. Nos acompaña el director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Vallados. Pato, gracias por estar. Gracias, un placer tenerte, de verdad, un aquí gusto que estar contigo. Y tenemos a dos aspirantes, bueno, uno busca, el otro aspira a candidaturas independientes, amigo además de este programa, usted ya lo conoce, ha estado con nosotros muchas veces, desde la Fundación Espinosa Iglesias, Enrique Cárdenas. Él aspira a conseguir una candidatura a la gobernatura de Puebla. Es correcto, sí. Gracias, Enrique, por estar. Al contrario, muchas gracias, José. No, muchas gracias. César Daniel, tú sí ya vas en caballo de Hacienda. Ahí vamos, ya estamos en la última etapa y muy contento de poder estar aquí en esta mesa tan buena que te armaste. Te quedan 20 días. Así es. 20 días y te faltan. Me faltan alrededor de 40,000 firmas, 45,000 firmas más o menos. Pero si quieres saber, para tener un panorama muy rápido, los datos oficiales, ninguno la tiene segura todavía. En el caso de la presidencia, tienes que son dos los que más se acercan a cumplir con los requisitos. Y diputados y senadores, ¿cómo andamos? Bien, tenemos en el caso de la presidencia, tenemos en efecto dos que van arriba del promedio de firmas que deberían de llevar para esta etapa. Hay que recordar que para la presidencia tenemos hasta el 19 de febrero. Quedan 45 días para acabar. Sí, básicamente. Para el Senado, como decía el aspirante, pues quedan unos pocos días. 20 días. Y ahí lo que tenemos es, hay un aspirante que ya ha cumplido con el número de firmas válidas y el criterio de dispersión, que no es menor. Y es el aspirante a Nuevo León, Raúl González. Sí, el Bronco. No. Perdón, ese Senado. Es Jaime Rodríguez, no. Sí. Raúl González, bueno, pues es conocido, fue medallista olímpico. Marchista. Él es el que ha tenido. Hay varios que van arriba, yo diría que como 7 van arriba de lo que tendrían que llevar en apoyos ya verificados en lista nominal. Y para diputados cerró el plazo a finales de diciembre. Y de lo que tenemos fueron 77 que cumplieron con el número de firmas. Ajá. De esos, 66 cumplieron con la dispersión geográfica, porque no solo es presidente, en presidente tenemos 17 entidades con 1%. Para senadores necesitamos la mitad de los distritos de la entidad con 2%, y para diputados la mitad de las secciones con 2%. De esos 77, 66 cumplieron el criterio de dispersión, y ahí estamos revisando. Nos hemos encontrado con cuestiones preocupantes para la autoridad, pero lo bueno es que la aplicación... ¿Cómo? Como intentos de violentar la voluntad del ciudadano. La aplicación lo que dio es y se sirvió para poder garantizar que cada apoyo sea un apoyo genuino, sea un apoyo auténtico.
En algunos casos nos hemos encontrado con, por ejemplo, hacen algún machote de credencial y con eso meten algunos datos, pensando que no nos vamos a dar cuenta. Y sí, pues sí nos damos cuenta. Y entonces estamos volviendo a revisar esos casos y seguramente algunos de los que pensaban que ya habían pasado la prueba no la pasarán porque estamos encontrando datos, digamos, que podrían hacer que no pudieran llegar a la boleta porque están haciendo cosas anómalas. O sea, lo que llaman inconsistencias, que ahí sí es muy amplio lo que traes, o francamente son fraudes. Hay de todo, Pepe. Hay cuestiones que están en proceso, es decir, hay, digamos, estamos recibiendo cerca de 100,000 apoyos al día, por lo menos. Entonces hay un tiempo que se tarda en procesar. Si los apoyos vienen sin ninguna modificación manual, es decir, que la aplicación y el reconocimiento de caracteres es perfecto, entonces simplemente hacemos una muestra muy pequeña para ver que no hay alguna anomalía, y ahí cuando hay ingreso manual revisamos el 100% de los casos. Normalmente están bien, normalmente están bien, pero hemos encontrado de repente patrones con algunas y algunos aspirantes que nos ha hecho a llevar a una revisión censal precisamente para ver que se trata de apoyos genuinos. De ser así, pasan, que es la gran mayoría, pero de no ser así, evidentemente... O sea, que las cifras totales todavía se tienen que depurar. Todavía se tienen que... Nadie está en la boleta todavía. Nadie está en la boleta, pero a ver, la cifra que me comentabas antes de empezar el programa, Pato, más de 5 millones han logrado, Enrique, captar dentro de la plataforma que puso el INE a disposición de los aspirantes para levantar las firmas. La verdad es que supera las expectativas y un buen ejemplo de alguien que quiere entrarle duro eres tú, porque, a ver, le entraste a lo de Morena, a la encuesta. Finalmente ahí no caminó el asunto y aspiras a competir como independiente por la gubernatura de Puebla. A pesar de que los requisitos, Enrique, son bastante difíciles de cumplir. Especialmente ahí en Puebla, digo. Cuenta esa parte, tu experiencia en Puebla. Mira, justamente lo que se ha visto es, bueno, de entrada tenemos una ley que es más severa que la federal, ¿no? Tenemos 3% de firmas necesarias en la lista nominal, cuando acá es el 1% a nivel federal. ¿Esa se hizo con Moreno Valle? Sí, por supuesto. ¿Es hechura del gobernador? Así es. Okay. Bueno, de él y del Congreso en turno, ¿verdad? En su momento. Pues sí, pero creo que le aprobaban todo, ¿no? Pues 98.5%. Pues buen bateo. Sí, lo tenemos bien medido, como recordarás, aquí hemos hecho programas de eso. Segundo, no solamente eso, sino se exigía, que es lo que se acaba de ganar en el tribunal, la cuestión de la territorialidad o la dispersión, que era mayor, todavía más fuerte que la de a nivel federal. 2/3 de los municipios, con el 2%, 145 municipios en el caso de Puebla. Y sobre todo el tiempo, 30 días, que son para 3%, 30 días, cuando a nivel presidencial pues son 3, 4 meses. Al Senado son 2 120. meses. Son 2 meses. Y entonces, 3 meses al Senado y es el 2%. Entonces, si le calculas el porcentaje contra la federal a nivel presidencial, pues es 8 veces más severo. Nada más por el tema del número de firmas y eso. Pero bueno, ahí vamos. Acabas de ganar uno de los recursos sobre dispersión. Así es, se ganó ese recurso y pues vamos por las 130 y tantas mil firmas validadas por la autoridad. Entonces pensamos que por lo que sea, porque sí, ciertamente, si pasa perfecto, ya debe ser muy sencillo. Cuando no es, por ejemplo, que la credencial es muy vieja, o es lo que yo me he dado cuenta, porque sí he buscado... Sí, o mal levantado, imagino pequeñas inconsistencias. No, pero si la credencial misma es viejita, pues algunas cosas las capta y otras no. Refleja, okay. Entonces tienes que checar que los números estén bien y tal. Digo, es normal, pues no me estoy quejando. Yo creo que es bastante buena la aplicación en ese sentido, pero sí requiere un teléfono más o menos moderno y luz y todo eso. O sea, pero bueno, ahí vamos. Entonces vamos por casi 130 mil firmas.
para la gubernatura, pero el nuestro pues es un proyecto colectivo. Estamos un proyecto que se llama Sumamos, que de ellos estamos hablando de que teníamos alrededor de unos 20 personas que buscaban algún tipo de posición, ya sea en la Diputación Estatal o a nivel de las presidencias municipales, pero que en el proceso de registro, por las dificultades que se presentaron en estas semanas, pues hemos estado perdiendo, pues probablemente perdamos a la mitad, lo cual sí es lamentable porque era gente muy entusiasta, muy metida, gente de primera que pues por Navidades, porque cerraron el registro público de la propiedad, porque el SAT pues no autorizaba las actas para sacar el RFC, siendo que era el machote que había mandado el órgano electoral local. En fin, una serie de problemas que pues han hecho que una serie de gentes pues ya es muy probable que no lleguen. Y ahí déjame agregarle, según ahorita seguro me va a corregir Vallados, pero de los que están compitiendo, por ejemplo, por cargos de elección al Congreso, hay 17 que creo que han cumplido, pero no presentaron, no han presentado sus informes de ingresos y egresos, y eso también los puede sacar de la contienda. Y voy contigo con en ese contexto, César, un poco cómo has logrado o cómo vas avanzando o cómo puede un aspirante, digamos, aproximarse a la meta de alcanzar el registro sin morir en el intento. Mira, lo primero ¿Cuál ha sido un poco tu clave? ¿Cuánto traes ahorita? ¿Traes 70,000 me dijiste? No, ahorita traemos cerca de 96,000 firmas. 96,000 y la meta faltan 149,000 y pico. Okay. Entonces, lo que yo pues quisiera partir es por recordar para qué eran las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes era para que la política pudiese estar al alcance de todos, ¿no? En México, eso no es así. En México tienes de 3 sopas para participar en política. Una, pertenecer al cada vez más minúsculo, más reducido grupito que ha secuestrado la democracia desde la partidocracia y el sistema de partidos. Segunda, tienes que pertenecer al crimen organizado, que en muchos rincones del país se ha convertido en cómplice del sistema de partidos. Te puedo asegurar que en esta elección vamos a ver cantidad de chapodiputadas, de Abarcas, de Duartes, de Evas Cadenas, por todos lados va a estar repartido esto así. Y tercera, tener muchísimo dinero para andar comprando voluntades por todos lados, en la que se ha convertido gran parte del cáncer de la democracia de México. Pero eso puede ser también, puede ser el caso de los propios candidatos independientes que reciban financiamiento ilícito. Pues mira, por ejemplo, para comprar firmas, te lo digo porque a mí me ha tocado hacer partidos y hay mercados informales. Claro. Para armar desde asambleas hasta comprar votos, hasta, me imagino, eso no me tocó, pero hasta firmas de aspirantes. ¿Te ha tocado algo de eso a ti? Por supuesto que hay montones, y insisto, es el peor cáncer que tiene de la democracia, de ciudadanos que están buscando vender sus voluntades a mejor postor. Y eso no niego que esté pasando en todos los casos. Y creo que ese es un mal que también como sociedad tenemos que venir a transformar, porque entonces lo que estamos generando pues es que este sistema de partidos basado en las complicidades pues precisamente esté generando... Pero, por ejemplo, muy concreto, ¿a ti se te han acercado? ¿Quién se te acerca y cómo se te acercan para decirte, por ejemplo, yo te consigo 5,000 firmas? ¿Cómo le hacen? Sí, se han acercado, afortunadamente, con el caso de la aplicación, pues ya lo que tú puedes hacer es pues asegurar que realmente uno está generando trabajo con gente genuina. En muchos otros casos, pues no lo puedes saber, pero lo que nosotros hemos hecho es a través del movimiento de Renacimiento Mexicano, con los chavos del Politécnico Nacional, con los grupos de personas de bikers, con los movimientos, bueno, tú alguna vez estuve aquí para hablar de los derechos de la naturaleza, en la que participaron grupos como los Café Tacubas, participaron los Aterciopelados, muchos de ellos han venido a levantar ánimos, pues para que precisamente estas voces puedan llegar. Inclusive, déjame comentarte algo muy importante. Yo presenté una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque yo decía que se estaban violentando mis derechos políticos. Yo creo
creo que el derecho más humano más importante es el derecho político. Bueno, esa fue la sentencia que acaba de ganar Enrique, esa era la lógica. Exacto. El derecho a votar y ser votado sobre cualquier otra Me da la consideración. razón la Comisión de Derechos Humanos cuando llega al Instituto Nacional Electoral, le dice, bueno, pero no soy una instancia para poder decirte a ti que debes de velar por los derechos políticos de los ciudadanos. Entonces, a mí me pareció algo gravísimo, ¿no? O sea, que a pesar de que me da la razón la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la instancia, no lo podía hacer. Entonces yo me dediqué a hacer una protesta durante varios días en las 16 delegaciones totalmente en silencio. Y esto se lo platiqué a Lorenzo Córdoba, que me recibió después de la protesta, en la que yo le preguntaba a la gente en un pizarrón nada más, oye, 3 preguntas esenciales. Una, ¿cómo ves a México? La visión era apocalíptica. Segunda pregunta, ¿cómo lo ves en 10 años? Chavos de 16 años, 17 años, diciéndome en una guerra, la gente ya no creyendo en el devenir del país. Y tercera, ¿hay democracia en México? Y la inmensa mayoría de la que yo le preguntaba en total silencio, me decía que no. Y me parece gravísimo que esto esté sucediendo, que la sociedad no esté encontrando en la democracia el mecanismo pacífico para generar los cambios en su sociedad. Y mira... Ahora, ahorita le damos esa parte, nada más déjame que no se me vaya un poco el punto, y es, a ver, hemos reconocido que sí, en efecto, existen esa clase de mercados informales. Tú decías en tu primera intervención que incluso han detectado ya algunas inconsistencias, y la pregunta es si solo la plataforma es suficiente para evitar que haya mercados ilegales o el ingreso de recursos, digamos, ilícitos a las propias candidaturas independientes. 2 partes. Primero, la aplicación que se instaló ahora para los comicios me parece que ayuda mucho. La experiencia que teníamos previa fue la constituyente en 16. 4 de cada 10 registros tenían inconsistencias. Había más de 7,000 personas que por cualquier razón aparentemente habían muerto entre que firmaron y revisó su O sea, registro eso, la autoridad ese fue un ejemplo claro de compra de firmas. Pendientes, la gran novedad de las elecciones 2018, ¿logran o no romper el monopolio de los partidos para acceder al poder público? De esto estamos hablando hoy en Opiniones Encontradas. Me quedé con Patricio Vallado, estamos hablando con 2 aspirantes a candidaturas, uno a la gubernatura de Puebla, otro al Congreso, al Senado Federal, pero me quedé contigo y eran 2 preguntas muy concretas. Antes de cerrar, digamos, el tema de las inconsistencias. Claro. Y es, Termino con las la apps primera. funcionan para detectar, pero sin embargo siguen existiendo, digamos, inconsistencias que tú has podido identificar a través del propio programa, o cómo le haces para evitarlas. Te diría, José, teníamos el antecedente, 4 de cada 10 firmas en el constituyente eran anómalas, y entonces nos dimos cuenta que no podíamos seguir así. Entonces inventamos esta solución tecnológica que, para tranquilidad de Enrique, ya César lo ha podido ver, ya hay más de 800 modelos de teléfonos inteligentes que permiten. Pues qué bueno. La versión 2 de la app, la verdad es que es ya bastante universal. Desde luego hay que tenerla. Y para los casos en donde no hay conectividad, existe la posibilidad de las firmas físicas. Pero, digamos, creo que en un muy alto porcentaje se puede usar. ¿Desde qué nivel lo subes a esos teléfonos? O sea, ¿desde qué tipo de teléfono? El más Es el un más teléfono sencillo. inteligente Más de de gama 3,000 media. pesos te tiene que costar el teléfono. Esa es la neta. 3,000, Esa es la neta. de Digamos 3,000 la para neta, adelante. Patricio. Vienes. En fin, no, ya hemos encontrado, pero no importa. Digamos, el chiste es que ha servido para captar, por ejemplo, en el 2015 hubo 22 aspirantes que lograron las firmas necesarias en papel. Hoy tenemos que 77 lo lograron. Entonces, me parece que la app ha servido para ayudar y para ser un mecanismo mucho más incluyente que lo que era el papel, porque las cifras así nos los indican. O sea, pero bueno, sí, El otro. hubo 22 y ahora 77 que lo lograron, Ok. con unos en papel y otros con la app. Me parece que no
digamos, no se puede objetivamente señalar que la app puede ser una barrera. Pero te digo, estamos revisando, ahora encontramos, y es muy importante, porque lo que nos dimos cuenta es que había intentos para defraudar la voluntad ciudadana. Para agarrar un dato o una fotocopia y presentarlo en un formato que se parecía a una credencial, los estamos viendo uno a uno. Hicimos primero un sondeo muestral, donde encontramos anomalías, nos vamos a ir al Censal y vamos a asegurarnos como autoridad que las voluntades y los apoyos sean genuinos y así. Y la segunda pregunta era, si me la recuerdas, porque ya creo que he hablado demasiado. No, si puedes detectar justamente operaciones, por ejemplo, de posible penetración de dinero ilegal. Bueno, claro, el tema tiene que ver también con la fiscalización. Tenemos, desgraciadamente, algunos de los 66 que no han entregado sus informes. Si no entregan sus informes, ahorita se les requirió. Traes 17 abajo, ¿no? O sea, ya. Ya. Ok. Y si no entregan cuentas claras, no van a aparecer en la boleta, porque es una cuestión de ley. Aunque cumplan con el resto de los requisitos. Sí, porque quien quiera aspirar a una boleta electoral, pues también tiene que tener ciertos requisitos. Es decir, de dónde sacó el dinero, qué gastó y a dónde se destinó. Me parece que también es una regla bastante sensata y bastante razonable. No, bueno, eso sin duda. Yo creo que no hay que tratar a todos por igual, no hay que justos que no paguen por pecadores. Me parece preocupante, Patricio, y te lo digo con toda honestidad, ¿no? Está como esta inquisición que ha habido hacia los independientes. Antes de entrar aquí al programa te decía, en lugar de llamarnos independientes, nos deberían de llamar delincuentes. No nos dan lana, nos fiscalizan, no nos permiten hablar de nuestras propuestas. Tenemos que conseguir 150,000 firmas casi. ¿Sabes? En Inglaterra, para ser senador, ¿cuántas firmas te piden? 50 notariadas, ¿no? Eso es que acercarle la política a cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, me parece, yo creo que si bien nosotros fuimos encontrando los mecanismos de hacer funcional la aplicación, me parece que sí, o sea, los reclamos que hizo en su momento Marichuy y Patricio me parecen genuinos, me parecen justos. Los reclamos que hicieron la gente en Tláhuac, en Xochimilco, que llevan meses sin recibir agua, me parecen genuinos también esos reclamos. Me parecen totalmente genuinos chavos del Politécnico que no tienen un teléfono que valga más de 3,000 pesos, también me parecen genuinos. Y aunque ha existido la capacidad de podernos adaptar, porque el ser humano, y más cuando hacemos política, somos adaptables, claro, ¿no? Adaptarte a esta normatividad. Ahora, pero me parece todavía que es desproporcional. Y sé que no es una ley que se haya hecho en el Instituto Nacional Electoral. Sé que es un órgano administrativo que tiene que cumplir con una ley, pero que hicieron los partidos, y que los partidos lo hicieron para que no se les compitiera el poder político. Adaptarse sí, pero Enrique, creo que la pregunta de fondo sigue siendo la misma, y la prueba es justamente lo que ustedes están pasando, y es, ¿se está logrando el objetivo de romper el monopolio que tienen los partidos de los cargos de elección popular con las candidaturas independientes o no? Digamos, yo te diría que imagínate el muro de Berlín, que lo quieres romper pues con un martillo y un cincel, ¿no? Entonces pues sí le estás dando y ahí vas, y de pronto es una fisurita, pero no traes un bulldozer. Y creo que, claro que se está empezando a fisurar, porque vemos que hay una afluencia enorme de gente que quiere participar. Bueno, más de 5 millones, es una locura. Eso te da una idea del rechazo que hay hacia los partidos, la mera verdad. Sí. Y que pues en eso vamos, pero ciertamente traemos martillo y cincel, la verdad. Está muy difícil. Desde el registro, lo que ya comentaba yo hace un rato, las zonas, digo yo que estábamos en Puebla, pero teníamos gente de este grupo que venía de Chichiquila, una comunidad rural de 42 comunidades, un municipio chiquito, no tan grande. Hombre, no tenía domicilio en una calle, porque no hay calles, pues el SAT para atrás, ¿no? No van a pasar. Ese grupo de gente que estaba muy entusiasmada no va a poderse registrar, o sea, por cuestiones administrativas, incluso fuera de... O los aspirantes a candidaturas independientes, el símil que se ponía sobre la mesa es como el que con un cincel, decía Enrique Cárdenas, quiere tumbar el muro de Berlín o cualquier otro
que hubiera, y la verdad es que se logran fisuras, pero lejos de abollar el monopolio de los partidos. Me quedé contigo, sobre todo tu caso en Puebla, digamos que los impedimentos, los obstáculos se te multiplican. Sí, se multiplican por tiempos, por la época navideña, porque mandan cerrar el registro público de la propiedad, alguna indicación al SAT, que es federal, pero pues por alguna razón en el SAT en Puebla no jalan las cosas, tienes que irte a Tlaxcala, a la Ciudad de México o al estado de Hidalgo, ¿no? Para poder registrar tu AC, imagínate. O bancos también, algunos bancos que tuvieron que salirse de Puebla. Entonces sí es como complicado, pero yo creo que irnos por la parte positiva. Yo creo que hay una cosa positiva. Ciertamente ya tenemos martillo y cincel. Hace unos años no había ni siquiera cabezazos. eso. ¿No? Entonces hay que irse por la parte positiva. Yo sigo pensando que está muy desproporcionada las barreras, que no puso el INE, sino que son de ley. Sí, de los partidos. De los partidos. Pues sí, nada más rápido. Son de los partidos y que sí es totalmente desproporcionado. El ejemplo de Gran Bretaña, en Chile creo que es el 0.5% también de la lista nominal, que bueno, es mucho más que el 50%, pero bastante menos que creo que hay acá. Y por el otro lado, como les decimos, mira, lo que estamos pidiendo es chance de competir. No te estoy pidiendo el voto. Nada más denme chance de competir y de mostrar que hay opciones. A ver, Pato, ¿qué dilema? Por un lado, me imagino que es satisfacción de ver pues esa afluencia de participación ciudadana, arriba de 5 millones en el programa de apps que ustedes diseñaron, pero al mismo tiempo comentaba César hace un momento, cuando iba al INE, iba a tratar de gestionar su situación como independiente y lo mandaban con partidos que son justamente los que quiere derrocar. ¿Qué dilema? Pues, vienes con conclusiones, tu valoración personal. Te diría, uno, me parece que para el Instituto Nacional Electoral, cuyo mandato constitucional es fomentar la participación política de las y los mexicanos, el fenómeno y la realidad de las candidaturas independientes es positivo. ¿Por qué? Porque quien entrega un apoyo, quien está dispuesto a dar su credencial, a que le tomen una foto, ya se está metiendo en lo político. Y eso me parece que es una cuestión positiva. Claro, esa parte satisfactoria. Esa parte para el INE y reitero, digamos... Que vayas a tener que dejar muchos fuera, porque o no cumplen los requisitos o no presentan bien los informes, esa parte debe ser muy frustrante. Pues sí, evidentemente, pero lo que estamos haciendo es que estamos generando un esquema desde el INE que trata de ser incluyente. Y yo invito a todas y todos los ciudadanos que quieran dar un apoyo a los independientes, no está comprometiendo su voto, pero pueden perfectamente hacerlo. El INE asegura que sus datos personales van a estar debidamente resguardados y me parece que es una manera de meternos más en los asuntos públicos que tendrían que ser de todos, desde los clubes, de los asociaciones y, ¿por qué no?, desde los independientes y de los partidos también. Esa es, digamos, la positiva. En efecto, coincido con los aspirantes que es un tramo que se ve complejo, es decir, son requisitos altos, sí. Digamos, un candidato a la presidencia de la República va a tener que reunir más o menos la militancia de 3 partidos nacionales. Sí, totalmente. El PAN que anda por 250,000. En la Ciudad de México, 15,000. Sí. O sea, a estas alturas yo llevo 5 veces el padrón del PAN, llevo 2 veces el padrón del PRI en la Ciudad de México. Te van a invitar a participar en alguno de ellos. Sí. Pero bueno, así están las reglas. En efecto, el INE lo que hace es organiza la contienda y podemos tener seguridad que este tramo de las candidaturas independientes en lo federal se está dando con normalidad. Y ahí donde no hay normalidad, el INE está actuando de manera responsable. Entre satisfacción y frustración, ¿cómo crees que vayan a salir después de esta experiencia en las elecciones de 2018 los independientes? No, pues ¿Que a va ver, para arriba o va a ser un declive? A mí me preocupa que vamos a llegar a una elección donde los partidos van a gastar una cantidad de lana desorbitada entre lo que les va a dar el Instituto Nacional Electoral solo al Senado en la Ciudad de México, más si alcanzan a llegar a su tope de campaña, estamos hablando de cerca de 25 millones de pesos cada uno de los candidatos, que lo van a alcanzar y hasta una de esas hasta lo rebasan. Estás hablando de
75 millones de pesos solo al Senado en la Ciudad de México, que es equivalente al presupuesto anual de la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México. Es una locura, es desorbitado. Yo voy a llegar a campaña con deudas, voy a llegar a campaña habiendo vendido cosas para poder estar en esta etapa. ¿Cuánto te costó tu campaña? Trabajando. ¿Cuánto te costó tu campaña? Fueron como 80,000 pesos los que estuvimos ahorita gastando, pero para eso yo tuve que vender cosas, tuve que sacar tarjeta de crédito, en fin, estuvimos generando más lo que se fue sumando de la gente. Es una locura. Voy a llegar y el instituto va a repartir, si alcanzan al final los independientes, aquí está el de prerrogativas, que lo podrá decir mejor, pero nada cercano a lo que van a traer los partidos. A eso súmale lo que van a traer los presidentes, lo que va a ser un gasto terrible. Ahora, en momentos muy complejos. A partir de eso la pregunta sigue siendo la misma, y es ¿cómo crees que acaba esta experiencia, Enrique? No, mira, ¿Como algo frustrante o seguirá habiendo, digamos, incentivos para seguir? No, mira, yo creo que sí se va a hacer muy evidente que las barreras son excesivamente elevadas. Esperamos generar suficiente presión hacia los partidos para que le bajen ahora sí que le bajen 2 o 3 rayitas o más, que no tengamos un cincel y un martillo, que nos den de perdida un bulldozer, ¿no? Y que pues vamos a ir caminando hacia allá. Lo que mencionas es muy importante, o sea, ciertamente lo que se pide es mucho más de lo que se le pide a un partido, lo cual es absurdo totalmente. Sí, eso se vio desde la reforma política, me acuerdo perfecto, lo vimos en el CEI, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, yo creo que no necesariamente va a ser frustrante, pero sí se va a hacer muy evidente, yo espero que el público así lo vea también, que se pasan, o sí que se pasan. Los partidos están pasando. Se pasan, y yo no sé si tu expectativa como director de prerrogativas sea, después de esta elección, siguiente reforma, otra vez modificar los requisitos para que funcione el tema. Bueno, hay que revisar mejor cómo nos va. Me parece que, pues como en cualquier encomienda legislativa, humana, de política pública, va a haber buenos y malos, va a haber aciertos y errores, y desde luego lo que nos tenemos que ocupar es precisamente de ir perfeccionando nuestra democracia. Pero si te imaginas 2019, otra reforma sobre independientes para bajarle un poco, para que no se pasen, como dice Enrique. Es que se están pasando. Bueno, y yo lo que te diría es también, digamos, creo que esta parte de independientes tiene que ver con todo el modelo, porque el modelo está diseñado para tener pocos en la boleta. En Inglaterra, pues hay 90 personas en una boleta. Y es más, cada quien lleva sus boletas y que voten por ellos. Eso tiene que ver con todo el patrón de elecciones, con el modelo de financiamiento que decían. Digamos, ¿cómo podemos asegurar que haya un financiamiento adecuado y equitativo entre independientes y partidos políticos? Ese es otro tema que está pendiente. Los partidos se busquen su lana. Y recordemos que ese es lo que nos dejaron a deber los partidos. No se acuerdan, después del sismo se iban a recortar, iban a modificar la fórmula, iban a recortar los prerrogativos, iban a meterlo. Y resulta que de eso será la próxima reforma electoral, que seguro será en 2019. Y esperemos que nos invites a analizarla. Muchas gracias, Patricio Vallados, director de prerrogativas del INE. Muchas gracias, César, de muchas suertes. Gracias. Suerte que en tu candidatura, tus aspiraciones hacia el Senado. Enrique hermano Cárdenas, ojalá que llegues, compitas y que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por haber venido, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opinión.